Y me da mucho gusto que esta noche, para hablar sobre este tema, nos acompañe en el estudio el doctor Mauricio Rodríguez. Él es académico de la UNAM, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Gracias de verdad, doctor, por acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola, Javier, ¿cómo De estás? manera efectiva, saludándonos. Y ya, Oye, ya poco va a ser así. Sí, y ya después ya va a ser como hoy, me parece que salía Macron, ¿no? Con el rey de España, ya. que nada más le hizo así. De pronto, la verdad es que vemos en nuestras redes sociales ya expertos, ¿no? En epidemiología. Luego yo leo compañeros de la universidad que creo que estudiaron diseño gráfico hablándome de, no, yo creo que el comportamiento del virus, y digo, bueno, a ver, vamos a poner orden. Y de verdad vamos a centrarnos en la gente que sabe. Así que, doctor, no sabe cómo le agradezco que esté esta noche con nosotros. A ver, ¿qué ha sido después, las últimas 24 horas? ¿Qué lectura le das después del anuncio de la OMS, la reacción de Estados Unidos, estos casos que se van un poco para arriba desde México? ¿Cómo lees estas últimas 24 horas? Bueno, me voy tantito para atrás. En los últimos 5 días Sí. hemos visto un comportamiento de la epidemia, primero con mayor detalle, ¿no? Le hemos puesto mucha atención a la epidemia en los últimos días. Y hemos ido viendo cómo avanzan varias epidemias, ¿no? La de Italia, la de Corea del Sur, la de Irán, la de Francia, la de España, la de Estados Unidos, y de pronto no vemos que pasa nada en México. De hecho, ya nos estamos asustando de que en México... Yo creo que es el comentario generalizado, no avance ¿no? nada, porque en todos lados sí está avanzando. Y nos cuesta trabajo también entender que son epidemias pues que forman parte de una pandemia, que ya es pandemia, quiere decir simplemente que el virus ya se está transmitiendo de manera sostenida en todo el mundo, pero que en cada país se está comportando diferente la epidemia local. Y eso es importante porque cada país ha metido sus acciones específicas, ha reaccionado de cierta manera, y podríamos revisar cada una de las acciones de cada país y ver un poco en función de qué las han ido haciendo, pero no hay que perder de vista que estamos ante una situación que creció en las últimas 48 horas en tamaño, en dimensión, el número de contagios, el número de países afectados. Está llegando a países que no están preparados para tenerla, que no tienen diagnóstico, que no tienen buenas instalaciones sanitarias, que no tienen apoyo, ¿no? Y eso un poco era lo que estaba preocupándole más a la Organización Mundial de la Salud, y ya finalmente se reunieron sus requisitos para ser internos catalogado, para decir ya se declara pandemia, que tiene otras implicaciones en otros niveles que a veces no se alcanzan a percibir. Por ejemplo, pues mira, el asunto de las aseguradoras. Hay un punto importante. Algunas aseguradoras no cubren el asunto relacionado con la enfermedad de la pandemia. ¿Ah, en serio? Sí. Ah, mira. Entonces, no lo habíamos algunos leído seguros de y registrado. viajeros, algunos seguros empresariales, algunos seguros de estos... Tienen estas letras chiquitas. Sí, que dice, si es pandemia, entonces yo ya no lo cubro, o entonces modifico mi cobertura, o lo que está pasando inmediatamente hoy, que el anuncio del presidente Trump de pronto cancelar los viajes de Europa, que eso antes de decir pandemia era diferente, porque ya era como que te metes con el reglamento sanitario internacional. Ahora no. Ahora no, porque ya se declaró la pandemia. Ok, entonces sí cambia. Sí cambia. Sí es un anuncio. Es un anuncio relevante. Ajá, y tiene una cosa administrativa que quizá nos cueste trabajo verla. Y no es nada más decir, ya que la declaren. No, tiene implicaciones en muchos niveles, y últimamente no es tan diferente lo que vamos a hacer antes o después si la declaran, ¿no? O sea, hay que estar en la misma frecuencia y estar, pues, ahora un poco más pendientes, ¿no? ¿Te parecieron lógicas por lo menos el posicionamiento de parte de Estados Unidos? ¿Te pareció tardío? Vamos a hablar ahorita, antes de irnos a corte y seguir, por supuesto, con el tema México, que es lo que a todos nos interesa, pero al menos la respuesta de Estados Unidos el día de hoy. Bueno, la respuesta ha ido como de la mano de todo lo que ha estado haciendo Estados Unidos, ¿no? Para empezar, tuvo un problema con los diagnósticos, con los kits para el diagnóstico, no los tenían estandarizados, hubo mucho tiempo, un par de semanas, que no tuvieron capacidad de hacer diagnóstico oportunamente, y eso les diseminó un poco la epidemia hacia la comunidad, y cuando ya están los diagnósticos empiezan a detectar muchos casos, ¿no? Y vienen dos situaciones pues críticas, que son la salida al spring break, ¿no? A la pausa de verano, que les mueve mucha gente hacia adentro y hacia afuera del país, y luego el regreso,
muchas universidades, tomando vista de esto, dijeron, cancelaron. espérense, váyanse ahorita al spring break, pero no regresen hasta finales de marzo, porque pues Sí, va conténganse. a haber problema Claro. ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de qué sucede en México con el tema. ¿Habrá un subdiagnóstico? Sí. Hablamos si hay kits para el diagnóstico en este país. ¿Cuál tendría que ser la preocupación en este momento? Vamos a ir a una pausa, pero seguimos hablando con el doctor Mauricio Rodríguez y regresamos aquí a La Nota Dura. A ver, doctor, las preguntas que hoy todos nos hacemos esta noche es, ya la planteabas desde el bloque pasado, ¿Qué es eso? ¿qué pasa en México? Sí. ¿Por qué? Y nos volteamos a ver, vemos España, vemos Estados Unidos, vemos Italia, vemos Japón y dicen, en México hasta el momento 12 casos esta 12 noche. casos, todos importados. ¿Qué sucede en este país? ¿Por qué? Pues respuesta mira, da? ahí, bueno, primero el contacto y el tráfico internacional dio los primeros resultados en los otros países, ¿no? De hecho, Europa, Italia como el centro un poco pues, recibe muchísimo turismo asiático. Ahí empezó el problema un poco por los intercambios turísticos al inicio de la epidemia, casi cuando todavía estaba el asunto en plena evolución, ¿no? Estados Unidos también tiene un tráfico con Europa y con Asia muchísimo mayor que el nuestro. Entonces, digamos, lo que sigue ahorita es que nosotros tenemos un tráfico muy alto con Estados Unidos. Entonces viene como un contagio hacia acá abajo. Parecería lógico que subiera el contagio después de Esto que está pasando. Está en Estados aumentando el Unidos. número de casos en Estados Unidos, está aumentando muy despacio el número de casos en México. Todavía alcanzan a identificar que es un cuate alemán que había estado en Italia, Sí, que vino sí, a se Puebla. puede todavía identificar así. ¿No? Todavía alcanzas a seguir a sus contactos, todavía están en esta etapa, digamos... en esta primera etapa. Exacto, ¿no? Como al final de la etapa 1, que ya casi estamos en la etapa 2, y esperamos que, digamos, en las siguientes horas va a ir evolucionando la situación. Sí hay una preparación que no la tenía Italia cuando empezó el problema, que no la tenía Estados Unidos cuando Sí empezó el estamos problema. mejor preparados. Sí, porque ahorita nosotros tenemos capacidad de diagnosticar en los estados. Y eso es una ventaja, eso te da cuando menos un par de días de ventaja sobre la situación previa. Hasta hace un par de semanas, No, solo el INDRE aquí en la Ciudad de México tenía capacidad de diagnóstico. hoy en los estados ya. Sí, todos los que han encontrado en los estados súper los han importante. diagnosticado los estados. Entonces, digamos que esa parte sí, ahí sí bajó esa preparación, están listos ahí para contender con eso. Falta pues que el ojo clínico y que el sistema de vigilancia de los catarros y de las gripas y de las influencias ahí vayan a detectar los casos de coronavirus. Hablabas de los países que están mal preparados, que no tienen tal vez el sistema de salud adecuado. ¿Cuál es el diagnóstico que haces de México? ¿Estamos preparados en el sector salud? ¿Hay las camas de terapia intensiva que Bueno, podrían- hay siempre que me preguntan esto, en los últimos días me lo han preguntado Sí. yo creo que 200 veces. ¿Qué es la principal preocupación? Que, Pues sí, sí. que si hay preparación o no. Quizá la respuesta es pues como para qué están pensando que estemos preparados. Ok. Para algo que como lo que pasó en China de esas dimensiones nadie está preparado, ¿sí? Obviamente no podemos tener camas y hospitales vacíos para esperar a que se llenen. Así no funcionan los sistemas de salud, ¿no? Ningún país tiene hospitales vacíos esperando claro, que se esperando, llenen, claro. ¿no? Entonces, la preparación consiste en tener capacidad diagnóstica, capacidad de comunicación, preparación en el cuerpo médico, ¿no? Que sepan diagnosticar, que sepan manejar y una capacidad de conversión del sistema, ¿sí? O sea, que un hospital que tiene 300 camas y que ahorita está más o menos lleno porque tiene muchas cirugías programadas, porque tiene un lo trabajo normal, sí. cotidiano, que ese vaya a tener la capacidad de reconvertirse rápido en cuestión de días para ampliar su capacidad. Ahora, que no tenemos 50,000 ventiladores mecánicos para dar respiración asistida, no los hay, porque no los tiene, solo los tenía China, ¿no? O sea, no te puedes preparar así para una epidemia porque no sabes ni siquiera de qué se va a Porque así no tratar. funciona el sector salud de ningún país. No, ni O sea, Singapur, que no. todo el mundo Sí, sí, sí. lo usa como ejemplo de Sí, ¿no? gran O país, Corea del primer Sur, mundo. que también estaba... Sí, A o sea, ver,
Se habla, por ejemplo, que en México se han realizado menos de 300 pruebas. Sí. ¿Esto es correcto? Bueno, hoy daban la cifra como más precisa de les han hecho pruebas a los contactos y pero por no ahí más anda. no más de 300. Sí, no. Y sonaba lógico que hubiera 12. ¿No se han hecho más cantidad de pruebas porque no se han necesitado o porque no se han tenido? Es que para hacer las pruebas tiene que haber una sospecha clínica que se ha ido modificando ese criterio clínico, ¿sí? Primero decías, claro. los que vengan de China, de la región de Wuhan, y luego ya otro día dijiste todos los En que vengan Italia. de China. Sí, y luego después- otro día dijiste todos Sí. los que y ahorita casi estás diciendo todos los que vengan Todos. de un viaje internacional, Claro. ¿no? O que hayan estado en contacto con un enfermo o con un sospechoso, y entonces se va modificando esa definición. Ahora, cada día pues, se van a ir haciendo más pruebas, ¿no? Sí se nos antojaría ver muchas pruebas negativas, ¿no? Para estar tranquilos. Pero, pues, no sé si... Tampoco funciona así. Tampoco funciona así y luego nos comparamos contra Corea, que está haciendo 12,000 pruebas diarias, porque tiene un problema epidémico allá adentro, en serio, gravísimo, ¿no? Y entonces dices, es que aquí deberíamos de estar haciendo 1,000 o 2,000 diarias. De pronto es a quién, cómo, dónde. ¿Por qué? ¿Bajo qué justificación Sí, médica? cuando menos en la indicación de la prueba, ¿no? Hay una cosa que no hay que perder de vista tampoco, que es, México tiene un sistema de vigilancia de la influenza, ¿sí? Tiene 360 unidades médicas que vigilan el comportamiento de la influenza. En esas 360 unidades, un poco especializadas en ver pacientes con enfermedades respiratorias, no se ha registrado un aumento. Importantísimo ¿sí? esto. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tampoco se está registrando. Que es el centro más importante. Que sería como un punto de referencia. Sí. Entonces, eso dices, bueno, ahí con eso nos da tranquilidad, pero luego dices, híjole, pero Tijuana y las ciudades fronterizas. Pero lo que dices es, sí, efectivamente, este país sí aprendió del 2009. No, totalmente. Y está en una situación completamente diferente. Completamente. En el 2009 estábamos adentro del asunto, como China. Sí, exactamente. A ver, para cerrar, doctor, en el hábito, en la vida diaria, lo importante, ¿qué le tenemos que recordar a los televidentes? Bueno, a mí me parece importantísimo recordarles primero que la gente que tiene mayor riesgo son los adultos mayores de 60, 70, 80, y ahí van aumentando los riesgos. A esos es a los que hay que cuidar más, ¿sí? Ahorita ya a ellos sí hay que restringirles las visitas. Sí hay que pensar si vas a ir a ver al abuelito, a la abuelita. O llevarlo a tal viaje. O sacarlo a que comamos fuera. Todas esas cosas que se hace con los adultos mayores, ya cuestionarlas ahorita, porque ellos están en un riesgo mayor, ¿ok? Si alguien está enfermo, tiene que ponerse un enfermo de una enfermedad respiratoria, como un catarro o un problema de acá arriba, ¿no? Incluso un problema más profundo, pero ponerle un cubrebocas, lavarle bien las manos y llamar al 800-00-44-800 para que ahí más o menos te orienten y te digan si hay datos que llamen la atención y a dónde tendrías que ir. ¿no? En pantalla. Ese punto es muy importante. Si alguien está enfermo, que no vaya a su trabajo, que no vaya a su escuela. Si el patrón, el maestro, hay que tener ahorita cierta flexibilidad para las faltas. Hay que programar clases a distancia lo más que se pueda. Hay que evitar ya reuniones masivas. O sea, sí tenemos que estar en una contención. Tenemos que estar ya empezando a plantear una distancia social para empezando con los más delicados que son este grupo de adultos mayores. O sea, eso, si alguien saca el fin de semana a pasear al centro comercial a su abuelita o de 85 años, ya no. Evitarlo. Es que, a ver, lo preguntamos porque se viene, por ejemplo, en la Ciudad de México, un evento sumamente importante, el Vive Latino. El Vive Latino en el Foro Sol, sí. Perdón, 150,000 personas, 2 días. Sí. Entonces dices, bueno, ¿bajo qué condiciones ir? ¿Se tendría que cancelar? También bueno, de entrada, si están enfermos, no vayan. Si alguien se ve visiblemente enfermo, pues también no lo suban distancia, al coche. Sí, no lo suban, no. Exacto, que los vea por Periscope o algo, que los siga de alguna manera. Pero esa recomendación. Tenemos que acordarnos que en el 2009, con la pandemia de influenza, aprendimos que la salud individual repercute en la salud colectiva. Es momento de aplicarlo. Claro. Y de ser responsables entre todos. No va a ser, el gobierno no va a alcanzar a ser responsable de todo porque
la sociedad es más grande y la comunidad es más grande y ahí es donde tenemos que detener la epidemia. Doctor, de verdad no sabe lo importante de esta plática esta noche, de este diagnóstico necesario. Gracias de verdad por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ahí está Javier. el saludo. Que no de se verdad. detenga la conversación. Y por supuesto estamos al pendiente.